En este trabajo se mencionará sobre los protocolos de intoxicación aguda, teniendo en cuenta que la intoxicación es una reacción del organismo ante el contacto de cualquier sustancia nociva o tóxica. Se considera que la intoxicación es aguda cuando los síntomas clínicos aparecen tras la exposición reciente a una dosis potencialmente tóxica de la sustancia química. También esto está muy relacionado con la forma de absorción del tóxico, al igual que la cantidad y el tiempo de exposición. Muchas de las causas por las cuales las personas sufren una intoxicación aguda puede ser por una exposición de forma accidental o voluntaria. En muchos casos, las consecuencias de la intoxicación quedan para toda la vida y el paciente debe convivir con estas consecuencias. En la mayoría de los casos, los síntomas de intoxicación aparecen de 2 a 3 horas de haber entrado en contacto con el tóxico. Sin embargo, hay tóxicos cuyos síntomas pueden tardar en aparecer bastantes horas o días. Por este motivo, si se sospecha que algún paciente está intoxicado, es aconsejable que se ponga en contacto con los servicios de salud. La característica principal de tener un protocolo de intoxicación aguda es que los médicos tendrán una guía para la atención en estos casos, además de respaldo en las decisiones que se deben tomar en ciertas situaciones que se necesita un actuar rápido y preciso. En el protocolo se detallará de manera específica sobre cómo se debe actuar en los casos de intoxicación aguda, y también en este vendrá aquellos fármacos que reaccionarían de la mejor manera a las diferentes sustancias que pueden inducir a un caso de intoxicación, y todo esto estará comprobado y sobre todo tendrá sustentación científica. Intoxicaciones agudas. Se caracteriza porque las manifestaciones clínicas aparecen generalmente en las primeras 48 horas después del contacto con el tóxico. La dosis o cantidad del tóxico es generalmente grande, pero en algunos, como el cianuro, paraquat, aflatoxinas y fósforo blanco, presentan cuadros agudos severos con pequeñas dosis. Definición de toxicología. Es la ciencia que estudia los efectos nocivos de los productos por los agentes físicos y químicos sobre los seres vivos del medio ambiente. Estudia los mecanismos de producción de toxicidad, los medios para contrarrestarlos, los procedimientos para detectar, identificar o cuantificar dichos agentes y valorar su grado de toxicidad. Clasificación clínica de las intoxicaciones agudas. Esta se va a dar por la cantidad de dosis del tóxico, por el lapso transcurrido entre la exposición del tóxico y el inicio del tratamiento, el grado de alteración del estado general y el grado de alteración del estado de conciencia. Los tipos de intoxicaciones intoxicación aguda, vamos a tener intoxicación aguda leve, intoxicación aguda moderada, intoxicación aguda severa. La intoxicación aguda leve es que la dosis del tóxico recibida es relativamente baja. Siempre será una dosis subletal. El tiempo transcurrido desde la absorción del tóxico es bajo. No hay alteraciones del estado general o es muy leve. No hay alteración del estado de conciencia. Se realiza manejo con medidas generales. Se observa durante mínimo 6 horas y no amerita hospitalizaciones posteriores. La intoxicación aguda moderada, la dosis del tóxico es relativamente alta, pero continúa siendo subletal. El tiempo transcurrido a partir del contacto con el tóxico es suficiente para permitir mayor absorción. Se presentan alteraciones clínicas del estado general del carácter leve o están ausentes. Se debe manejar con medidas generales y tratamiento específico. Amerita dejar al paciente en observación más de 6 horas para registrar cambios que hagan necesaria o no su hospitalización. En la intoxicación aguda severa, la dosis del tóxico es generalmente alta. Puede ser la dosis letal o varias veces esta. Generalmente ha transcurrido suficiente tiempo para la absorción del tóxico. Hay severo compromiso del estado general, alteraciones del estado de la conciencia, que va desde la excitación y el delirio hasta el estupor y el coma. Amerita manejo general y específico, utilización e incluso cuidado intensivo. Vamos a hablar sobre el protocolo de intoxicaciones agudas. Como objetivo general, tenemos que establecer los lineamientos conceptuales de manejo, instrumentales y organizativos para la atención integral, oportuna, con calidad y calidez a los pacientes con intoxicaciones agudas para la aplicación en instituciones de salud. Como objetivos específicos tenemos identificar las intoxicaciones agudas de acuerdo a su clasificación para su buen manejo. Clasificar los pacientes por colores según el triaje para ofrecerles una adecuada asistencia médica. Como otro objetivo tenemos aplicar medidas generales y específicas para pacientes con intoxicaciones agudas.
y determinar el tratamiento médico que requiere cada paciente y finalmente comprobar si el paciente requiere admisión en la unidad de cuidados intensivos o requiere de alta médica. En cuanto al resumen, pues sabemos que las intoxicaciones agudas se caracterizan porque la clínica de estas se presentan aproximadamente en las 48 horas después de haber estado en contacto con el tóxico, es decir, la persona con el tóxico. Entonces, para que se produzca una intoxicación aguda, la cantidad del tóxico con el que está en contacto el paciente debe ser en una cantidad grande. Pero cabe recalcar que existen casos excepcionales en los que se provoca una intoxicación aguda severa con tan solo una pequeña dosis del tóxico. Entonces, por ejemplo, cuando se está en contacto con el cianuro, el paraquat, las aflatoxinas y el fósforo blanco. La mayoría de estas intoxicaciones se dan de forma accidental o de forma intencionada en el caso de suicidio o de homicidios. La fuente de datos que utilizamos para este protocolo, bueno, pues realizamos una búsqueda exhaustiva en las principales bibliotecas médicas para realizar este protocolo, como en el Elsevier, en PubMed, Cielo, CienDirect, la Asociación Española de Toxicología, el American College of Medical Toxicology, en la American Academy of Clinical Toxicology, entre otras revistas y páginas médicas importantes. Hay que tener en cuenta que esta revisión, este protocolo está basado en fuentes entre el 2015 y 2020 aproximadamente. Encontramos información tanto en español como en inglés y la selección de estudios, bueno, para esto incluimos información respecto a las intoxicaciones agudas en seres humanos y se incluyó las intoxicaciones que eran presentadas en animales o aquellas que se relacionaban con otro tipo de intoxicaciones que no sean intoxicaciones agudas. Las palabras claves tenemos como intoxicaciones agudas, el triaje, el lavado gástrico, descontaminación gástrica y el carbón activado, perdón. En esta ocasión hablaremos del triaje. ¿Pero qué es el triaje? Es un proceso de valoración clínica que permite ordenar, clasificar y priorizar la asistencia de cualquier paciente que acude a un servicio de urgencias. El triaje tiene también una misión de recepción y acogida, ya que es el primer contacto del paciente y de sus familiares con el hospital. Una vez que se ha finalizado el triaje, se inicia un circuito asistencial propiamente dicho, cuya finalidad diagnóstica y terapéutica que concluirá con el alta del paciente, el traslado del paciente a otro hospital o el alta del paciente a su domicilio. La SEMES, que es la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, adoptó en el año 2000 el modelo andorrano de triaje, rebautizándolo como el Sistema Español de Triaje. Este set consiste y tiene 5 niveles de triaje y cada uno de los cuales asigna un tiempo máximo de demora asistencial, como podemos ver. En el nivel 1, que es de color azul, pues el tipo de atención que se tiene va a ser inmediato. En el nivel 2, que es de color rojo, el tipo de atención va a ser inmediato de enfermería y de 7 minutos médico. El tipo 3, que es el nivel 3, que es de color naranja, va a ser una situación de urgencia con potencial riesgo vital y van a ser 30 minutos. Y asimismo el nivel 5, que es de color negro, es una situación no urgente que permite una demora en la atención o que puede ser programada sin ningún riesgo para el paciente y el paciente puede esperar hasta 60 minutos.
Ya, luego de esto tenemos las medidas generales para un paciente con intoxicación. Dentro de las medidas generales para un paciente con intoxicación, la conducta que se debe seguir en el tratamiento de las intoxicaciones agudas consiste en la aplicación de un grupo de medidas que permita corregir las alteraciones de las funciones vitales del organismo para preservar la vida del paciente y eliminar lo más rápido posible la interacción del tóxico con los órganos blancos, adecuando o corrigiendo los diversos efectos tóxicos. Ante la llegada de un paciente intoxicado al servicio de urgencias, se debería hacer una rápida y protocolizada valorización de los aspectos más relevantes de su actual episodio. Dentro de estas actividades tenemos la resucitación y estabilización, hacer una historia clínica muy detallada, muy meticulosa, porque nos va a servir para poder ayudar al paciente de manera inmediata. También hacer un examen físico, que esto de aquí es lo más importante, porque dependiendo de lo que podemos ver en el paciente, vamos a ver si este paciente tiene una intoxicación aguda, leve, moderada. También hay unos métodos de descontaminación y también hay exámenes de laboratorios, también hay métodos de eliminación del tóxico y también el uso de antídotos. Dentro de la resucitación y de la estabilización, que es el primer paso ante un paciente intoxicado, se tiene que brindar el aporte básico y avanzado de vida. Es prioritario porque muchas veces el paciente viene con las complicaciones de la intoxicación y también presenta convulsiones, hipotensión, que son manejadas primero, pero siempre será más importante, como sabemos, el manejo de la vía aérea, la asistencia de la ventilación y el mantenimiento de la circulación según las normas establecidas. Ya, en cuanto al manejo de la vía aérea, la valoración de las funciones vitales incluye, en primer lugar, la comprobación de que la vía aérea se encuentra libre. Esta puede obstruirse tanto por salivas como por secreciones mucosas, también por vómitos, por prótesis dentarias o, lo que es más frecuente, por una simple caída de la lengua hacia atrás en el momento en que el paciente ya está con el tóxico en su cuerpo. Ya, así también se observan signos y síntomas de obstrucción de la vía aérea. El tratamiento puede consistir en retirar manualmente el cuerpo extraño, aspirar las secreciones, colocar una cánula de Guedel, extender el cuello o, en último caso, proceder a una intubación endotraqueal. Ya, en cuanto a la ventilación y oxigenación, la causa más frecuente de hipoventilación es la depresión del centro respiratorio por la acción de los psicofármacos, etanol, opiáceos o disolventes clorados. También la obstrucción de la vía aérea o las crisis convulsivas de repetición pueden provocar una hipoventilación. Ya, el tratamiento de la hipoxemia es la oxigenoterapia aplicada por los métodos convencionales. En ocasiones, el oxígeno constituye un antídoto o medida terapéutica de extraordinario valor, que debe ser aplicado de forma muy temprana, como es el caso de las intoxicaciones por monóxido de carbono, metahemoglobinizantes, ácido sulfhídrico o cianhídrico. En cuanto a la circulación, tenemos que la hipotensión arterial es la manifestación cardiovascular más frecuente en las intoxicaciones y puede tener múltiples causas, como por ejemplo hipovolemia por vómitos, diarrea o falta de ingesta, disminución de las resistencias periféricas por bloqueadores alfa o fenotiacinas. Su tratamiento habitual incluye la corrección de una eventual hipoxemia, la posición en ligero Trendelenburg, la canalización venosa y la perfusión de cristaloides. En cuanto al sistema nervioso central, dos situaciones que traducen la afectación del sistema nervioso central requieren particular atención, que son el coma y las convulsiones. Respecto al coma, debe descartarse de inmediato, determinando la glucemia capilar, la hipoglucemia, que puede ser acompañar a la sobredosis de insulina, antidiabéticos orales o alcohol etílico. En cuanto a las convulsiones, se tratarán
sintomáticamente con clonazepam o diazepam y en casos refractarios con tiopental y pentobarbital. Ya, en cuanto a la historia clínica, hay datos de la historia clínica que adquieren particular importancia por el diagnóstico en una intoxicación. Como sabemos, la anamnesis, interrogatorio directo e indirecto, además de una meticulosa búsqueda del sitio donde fue encontrado el paciente, del producto que tomó, ya puede hallarse sobre él un redonticida, un frasco vacío o también el blister de una benzodiazepina, entre otras. El médico siempre debe hacerse varias preguntas. Entre ellas está que la identificación del tóxico siempre es importante para el diagnóstico y manejo. ¿Cuánto? La posible cantidad incorporada. ¿Cómo? La vía de entrada puede ser oral, dérmica o respiratoria. ¿Ya? ¿Cuándo? O sea, el tiempo transcurrido desde el accidente. ¿Dónde? El lugar en donde ocurrió la intoxicación. ¿Cuáles son los medicamentos habituales que toma el paciente? Esto debe incluir también las medicinas folclóricas o alternativas que puede haber estado utilizando. ¿Tiene el paciente alguna enfermedad subyacente o alérgica? ¿Está el paciente embarazada? También es interesante tomar los datos que nos pueden dar el personal que atendió inicialmente al paciente, como los familiares, los bomberos o los paramédicos. En cuanto al examen físico, debemos realizar un examen físico muy completo y muy detallado. Sin embargo, el examen de la piel, las faneras, el aliento, olor del contenido gástrico, examen de la cavidad oral y del tamaño pupilar, se pueden rescatar información toxológica muy importante. En este caso, tenemos que si el color de la piel es cianótico o si es rosado, y la causa posible van a ser metahemoglobinemia, carboxihemoglobinemia, cianuro o sulfato de hidrógeno. En cuanto al olor, tenemos el olor por cetonas, por almendras, ajo, huevo podrido, solventes o petróleos que pueden ser provocados por cetocidosis alcohólica, cianuro, organofosforados, sulfuro de hidrógeno o petróleos e hidrocarburos. ¿Ya? El tamaño pupilar es otra característica que nos va a ayudar para ver la gravedad que tiene nuestro paciente. Por ejemplo, si hay miosis, puede ser un síndrome colinérgico por órganos fosforados y carbonatos. ¿Ya? En cuanto a sedantes, pueden haber nitriasis o estar reactivas las pupilas. Entonces, esto va a ser provocado por un síndrome anticolinérgico, un síndrome simpático mimético o también por barbitúricos o monóxido de carbono. En cuanto a las medidas específicas para un paciente con intoxicación aguda, tenemos que las medidas terapéuticas generales que se van a exponer a continuación van dirigidas fundamentalmente al intoxicado agudo. Esto debemos de tenerlo claro. El tratamiento de las intoxicaciones agudas suele ser abordado por 4 aspectos muy importantes. ¿Ya? En cuanto a esto, tenemos las medidas de soporte general. Se aplican en las intoxicaciones graves y tratan de mejorar la homeostasis general del paciente. Deteriorada por la acción tóxica sobre los diferentes órganos diana, en particular el aparato respiratorio, el aparato cardiovascular y el sistema nervioso central. En cuanto a la disminución de la absorción del tóxico en pacientes estabilizados, la descontaminación digestiva, cutánea u ocular suele constituir una segunda prioridad que tiene como objetivo reducir la absorción del tóxico y evitar daños locales. En cuanto a los antídotos, constituyen un tratamiento clásico y específico en las intoxicaciones que puede adquirir características de reanimador y por tanto de alta prioridad. En cuanto al aumento de la eliminación del tóxico ingerido, no es una prioridad, pero no debe olvidarse de que en algunas situaciones clínicas de gravedad producidas por determinados tóxicos es posible acelerar la eliminación por vías fisiológicas, ya sea riñón o por vías artificiales. En cuanto al tratamiento de la hipotensión y el shock, vamos a emplear unas aminas presoras como por ejemplo la dopamina,
que va a ser una dosis de 2 a 5 microgramos por kilogramo, aumentando la dosis gradualmente si es necesario. ¿Hasta cuánto? Hasta 10 y 20 microgramos por kilogramo. La noradrenalina la vamos a emplear en una dosis de 2 a 4 microgramos en infusión endovenosa, así como la dobutamina, que va a utilizarse 2.5 microgramos en infusión continua y puede aumentar hasta 80 microgramos. También es importante corregir los trastornos hidroelectrolíticos según los valores del ionograma y de la gasometría. En el tratamiento, en cuanto a la eliminación del tóxico según la vía de entrada e impedir nuevas absorciones de la misma. Si el tóxico fue inhalado, se tiene que retirar al individuo del sitio de la exposición y trasladarlo a un lugar ventilado, abierto. Aplicar la respiración artificial si está indicada y esto va a depender de acuerdo a la naturaleza del tóxico. No aplicar cuando se trata de gases altamente irritantes o nocivos. Asimismo, si la intoxicación ha sido por contacto cutáneo, las ropas contaminadas hay que realizar también lavados de la piel con agua y jabón para disminuir los niveles de intoxicación hasta que se den ya las medidas de las cuales ya hemos hablado. Si el contacto es ocular, se tiene que realizar lavados oculares con agua durante 15 minutos, no utilizar antídotos químicos locales, pues esto puede acrecentar la lesión ocular. Hay que valorar al paciente ya por los especialistas en oftalmología. Muchas gracias. Bueno, si el tóxico es ingerido, necesitamos realizar un vaciado gástrico. Los tres métodos disponibles son los eméticos, la aspiración gástrica simple y el lavado gástrico. Ninguno de ellos ha demostrado ser de forma inequivocada superior al otro, porque la elección debe individualizarse en función del tipo del tóxico, del estado del paciente, de la disponibilidad de uno u otro médico y de la experiencia del médico y de la enfermería en aplicar este tratamiento. En general, solo se indicará ante la ingesta de reciente a 2 horas de una dosis tóxica y respetando siempre las contraindicaciones en caso de una ingesta de medicamentos. Muy bien, en cuanto a los eméticos, el papel de los eméticos en el tratamiento de las intoxicaciones es actualmente excepcional, ya que otras opciones, y muy en particular el carbón activado, se consideran prioritarias. En la práctica clínica, el uso de los eméticos se limita a la ingesta reciente de carbono de litio y sulfato ferroso, que son absorbibles por el carbono. El emético de administración es el jarabe de ipecacuana. Su administración requiere que el paciente esté consciente y que haya ingerido un producto a dosis tóxica y con un intervalo de tiempo inferior a las 2 horas, porque puede alargarse hasta las 6 horas si la intoxicación es por silasiatos, antidepresivos tricíclicos, neurolépticos, opiáceos o productos anticolinérgicos. En cuanto a la apomorfina, es otra opción como fármaco emético que estaría justificada en aquellos pacientes que se niegan a tomar el jarabe de ipeca o a que se les practique el lavado gástrico. Su uso es todavía más excepcional que el del jarabe de ipeca, con las mismas indicaciones de litio y hierro y contraindicaciones. Tiene el inconveniente de que puede potenciar la depresión neurológica o respiratoria inducida por el tóxico, aunque este efecto secundario no suele presentarse si se administra la dosis aconsejada. Además, puede ser revertido con la naloxona. La apomorfina se administra por vía subcutánea a la dosis de 0,1 miligramo por kilogramo. En cuanto a los otros eméticos, la administración de otros eméticos como el sulfato de cobre o el cloruro sódico y la estimulación faríngea del reflejo nauseoso se han abandonado. ¿Por qué? Por su ineficacia o peligrosidad. En cuanto a la aspiración gástrica simple, consiste en colocar una sonda nasogástrica y aspirar sin lavado. Es eficaz si la ingesta es reciente, menos de 2 horas, y el tóxico es líquido. A veces se realiza para observar el contenido gástrico
y decidir la práctica de un lavado o la administración de carbón. La colocación de la sonda puede desencadenar vómitos, por lo que debe indicarse juiciosamente en los enfermos con disminución de la conciencia y que no tienen protegida la vía aérea. En cuanto al lavado gástrico, está indicado tras la ingesta reciente, menos de 2 horas, de un producto absorbible por la mucosa digestiva e ingerido a dosis tóxicas. Este intervalo de tiempo puede alargarse si el enfermo ha sido encontrado en coma o hasta 6 horas después de la ingesta de saliciatos, opiáceos, antidepresivos, tricíclicos, neurolépticos u otros productos anticolinérgicos, algunos antihistamínicos e antiparkinsonianos. En cuanto al carbón activado, el carbón activado se ha convertido en el método de primera elección para la descontaminación del tubo digestivo en la mayoría de situaciones toxicológicas que presentan en la práctica médica. Puede usarse en dosis única, que es lo más frecuente, o dosis repetida, o combinarse con otros métodos. El carbón activado en dosis única. Bueno, podríamos recalcar que el carbón activado es un absorbente muy eficaz de muchos productos tóxicos y pocos efectos secundarios, lo que lo ha llevado a convertirse en la primera alternativa para la gran número de intoxicaciones, especialmente de origen medicamentoso. Su eficacia es generalmente unida a la precocidad de su administración, ideal antes de las 2 horas de ingesta, pero este intervalo de tiempo puede ampliarse si el enfermo ha sido hallado en coma o hasta 6 horas después de la ingesta de saliciatos, opiáceos, antidepresivos, tricíclicos, neurolépticos y otros productos de acción anticolinérgica. Puede usarse solo o al finalizar el lavado gástrico. Está indicado tras el ingreso de un producto absorbible por la mucosa digestiva, ingiriendo a dosis tóxica, o absorbible por el carbón activado. En cuanto a los catárticos apenas tienen un papel en el tratamiento de las intoxicaciones, ya que no hay evidencia científica que su utilización mejore el pronóstico de las intoxicaciones. Los catárticos están siempre contraindicados en el caso de obstrucción o perforación intestinal, cirugía intestinal reciente, vómitos, shock, trastornos electrolíticos o con ingesta de cáusticos. En cuanto al sulfato sódico, el catártico más utilizado es el sulfato de sodio. Solo está indicado para contrarrestar la constipación que provoca la administración repetida de carbón activado a la dosis única de 30 gramos. Puede mezclarse con la primera dosis de carbón o administrarse de forma aislada tras disolver en 100 ml de agua templada. Dosis reiteradas de sulfato sódico podrían inducir intensas diarreas, deshidratación, hipernatremia, hipopotasemia y acidosis metabólica. En cuanto al polietilenglicol, es una solución de cadena larga. Tiene interés en caso de ingesta de productos tóxicos en envases herméticos, como body packers de heroína o cocaína, tóxicos no absorbibles por el carbón activado como el litio, el hierro, sustancias de liberación retardada como la teofilina, el verapamilo, productos muy tóxicos como el arsénico, el parquat, o simplemente cuando se intolera o no se dispone de carbón activado. Se administra de este modo un sobre de 17,5 gramos en 250 ml de agua por vía oral o sonda nasogástrica cada 15 minutos durante 2 a 3 horas. Métodos de depuración después que el tóxico está absorbido. Tenemos la gastroenterodiálisis. Se produce mediante un mecanismo de difusión pasiva, dependiente del gradiente de concentración, cuando damos carbón activado a dosis repetida. Se saca el tóxico de la sangre y pasa a la luz intestinal por ser eliminado, disminuyendo los niveles plasmáticos del tóxico en la sangre. Tóxicos que poseen circulación enterohepática y producen concreciones. Tenemos el fenobarbital, la carbamazepina, los saliciatos, tenemos la difenilidatoína, la glutetimida, meprobamato, nadolol, teofilina. En cuanto a los recursos necesarios para el manejo del paciente intoxicado, es necesario que el centro de atención cuente con infraestructura ajustada para los requerimientos para las personas intoxicadas. Es de gran ayuda conocer el perfil epidemiológico que permita optimizar los recursos hospitalarios. Por lo tanto, el medio debe conocer la población
y los factores de riesgo toxicológicos a los que se está expuesta la población, previendo las posibles necesidades de insumos y medicamentos que le permitan atender adecuadamente los casos de intoxicaciones agudas. El principal recurso que un servicio de urgencias debe tener es el personal entrenado y capacitado para atender diferentes urgencias toxicológicas. Insumos básicos para la atención de urgencias toxicológicas en un primer nivel. Necesitamos de reanimación, desfibrilador, oxímetro de pulso, aspirador de secreciones, laringoscopio, material de soporte ventilatorio y circulatorio. Necesitamos también oxígeno y equipo para su suministro, un fonendoscopio, un tensiómetro, un electrocardiógrafo, martillos de reflejos, termómetro, camilla para lavado gástrico, sonda nasogástrica, sustancias absorbentes, catárticos, ducha de baño del paciente, dextrométer y sus tirillas, cinta de citoquímico de orina, kits de pruebas rápidas de toxicología y kits de antídotos. En los insumos necesarios para la atención de urgencias toxicológicas en un segundo nivel se necesita anestesiología y ventilador, polietilenglicol para irrigación intestinal total. Y los insumos necesarios para la atención de urgencias toxicológicas en el tercer y cuarto nivel son un toxicólogo clínico, unidad de cuidados intensivos, unidad de hemodiálisis, laboratorio especializado, banco de antídotos, centro de información toxicológica y especialidades médicas y quirúrgicas para manejo interdisciplinario del paciente intoxicado. En cuanto a los criterios de alta médica, observación en urgencias, derivación ambulatoria, ingreso en hospitalización convencional o admisión en unidad de cuidados intensivos. Una vez realizada en el servicio de urgencias la valoración del paciente, se ha expuesto a un producto tóxico y aplicado. Si procediera el tratamiento que se ha considerado oportuno, hay que tomar una nueva decisión. ¿Cuál va a ser esta nueva decisión? La respuesta es en ocasiones compleja y depende de varios factores: el motivo de la intoxicación, los efectos del tóxico sobre diversos órganos y sistemas, las complicaciones, las necesidades de tratamiento y la situación sociosanitaria, socioeconómica del paciente. Observaciones de urgencias. Las intoxicaciones agudas suelen resolverse en menos de 24 horas. Por ello, las unidades de observaciones de urgencias en aquellos servicios que disponen de las mismas son el lugar ideal para muchos de estos pacientes, incluso si se prevé que la evolución puede alargarse algo más de 24 horas. Las unidades de corta estancia, especialmente las dependientes de urgencias, pueden ser utilizadas satisfactoriamente para este fin, dado el alto recambio y supervisión médica con la que se cuenta. 7 días de la semana, 16 horas al día, en muchos casos. Derivación psiquiátrica. Todas las personas que se han intoxicado de forma voluntaria precisan una evaluación del riesgo suicida por parte de un médico psiquiatra del propio centro. Si no se dispone de este especialista, se hace necesario derivar al paciente a un centro que disponga del médico. Ninguna tentativa de suicidio debe ser minimizada, por banal que parezca. Derivación por causa toxicológica hacia otro centro sanitario o consulta externa. El hecho de haberse expuesto a un producto tóxico y haber realizado la asistencia en el servicio de urgencias no excluye la necesidad de una derivación médica. Esto puede ser urgente, como sucede en las intoxicaciones graves por monóxido de carbono y en las que el paciente reúne criterios para ser tratado de forma inmediata en una cámara hiperbárica. Ingreso en hospitalización convencional. El intoxicado puede requerir ingresos hospitalarios por alteraciones tóxicas directas en algún órgano o sistema. El sistema nervioso central, en las ingestas de psicofármacos, el hígado, en el caso del paracetamol, y el tubo digestivo tras la toma de cáusticos, muscular o renal por setas, el aparato respiratorio por inhalación de gases irritantes. Lo más frecuente es que el ingreso del paciente esté motivado
no por la toxicidad directa, sino por las complicaciones que ha presentado en el transcurso de la intoxicación, y entre ellas las más frecuentes es la neumonía por broncoaspiración y la condiciona a una insuficiencia respiratoria aguda. Ingreso en la unidad de cuidados intensivos. La decisión de ingresar a un intoxicado en la unidad de cuidados intensivos deberá basarse en criterios clínicos relacionados con la inestabilidad de la vía aérea, la insuficiencia del aparato respiratorio o cardiovascular y la depresión del nivel de conocimiento del paciente. Además, estará indicado el ingreso en UCI de los pacientes con intoxicaciones graves que necesitan un tratamiento complejo o una monitorización estrecha. Debe tenerse en cuenta que la presencia de un único criterio de ingreso no necesariamente indica la obligatoriedad de traslado del paciente a dicha unidad, pues en ocasiones algunos signos y síntomas son rápidamente reversibles en minutos o a las pocas horas de iniciado el tratamiento en urgencias, con lo que podrá ahorrar un recurso. Seguimiento del paciente postintoxicado. La intoxicación aguda constituye un problema de salud importante y debe ser principalmente un comportamiento suicida o relacionado con el abuso de sustancias. Independientemente de la intención, la mortalidad a largo plazo aumenta entre los pacientes tratados por intoxicación aguda. La causa de muerte no naturales y naturales aumentan en comparación con la población general, y los pacientes con trastornos por uso de sustancias tienen un riesgo especial. El envenenamiento agudo es un momento de crisis, también es una oportunidad de intervención. Aún así, a pesar de su mal pronóstico, los pacientes tratados por envenenamiento agudo asociado con abuso de sustancias con frecuencia no son derivados al seguimiento. Además, la derivación es solo el primer paso. Los estudios de pacientes examinados para detectar trastornos por uso de sustancias y referidos al seguimiento de los departamentos de emergencia muestran tasas de asistencia en el rango de 35 a 53%. Hasta donde sabemos, no hay estudios específicos relacionados con la derivación al momento de una intoxicación aguda por sustancias de abuso. Como la mayoría de los pacientes con trastornos por uso de sustancias reciben tratamiento en atención primaria, los médicos generales están bien proporcionados para el seguimiento de los pacientes después de una intoxicación aguda. Además, los métodos de cabecera tienen un papel fundamental en la coordinación del tratamiento y servicios para el paciente con problemas de uso de sustancias. Finalmente tenemos las conclusiones. Como grupo llegamos a las siguientes conclusiones. Entre ellas, cada una de las personas que integran el equipo de salud, ya sean los médicos, las enfermeras, los laboratoristas clínicos, cada uno de ellos debe estar correctamente capacitado, entrenado para el manejo de pacientes con intoxicaciones agudas. De esta forma se podrá clasificar de acuerdo a los parámetros clínicos y al triaje de intoxicaciones, algo que es muy importante porque esto nos va a permitir aproximarnos al grado de daño que estos pacientes presentan. Como segunda conclusión, tenemos que es muy importante tener en cuenta las medidas generales que se deben seguir en estos casos, porque esto nos va a permitir corregir las alteraciones de las funciones vitales y eliminar el tóxico que está provocando efectos nocivos para de esta forma preservar la vida del paciente. Y también debemos aplicar medidas específicas, que entre ellas está el soporte general, que es uno de los métodos o de las medidas principales que tienen mayor prioridad en el manejo terapéutico. Finalmente, como última conclusión, tenemos que para poder brindar un tratamiento oportuno, tenemos que saber cuál fue la vía de entrada del tóxico, ya que esta puede ser por vía inhalatoria, por contacto cutáneo, ocular, y si fue ingerido, aquí se debe realizar rápidamente un lavado gástrico en
entre los cuales se encuentra usar eméticos, realizar un vaciamiento gástrico o un aspirado gástrico simple. Debido a que cada paciente es un mundo diferente y el tipo de tóxico varía en cada uno de los pacientes, bueno, pues debemos brindar un tratamiento individual, específico para cada paciente con intoxicación aguda. Entonces, debemos recalcar que hay métodos terapéuticos que se pueden aplicar únicamente si la ingesta de tóxico es menor a 2 horas, pero el carbón activado es el método que se está usando muy seguido últimamente, y este de aquí se considera uno de los de primera elección, y este se usa para descontaminar el tubo gástrico. Incluso puede usarse como dosis única, como dosis repetida o combinada, y se puede emplear hasta 6 horas después de la ingesta del tóxico, específicamente si el tóxico es de origen medicamentoso. Muchas gracias.